Buen día, chiquilines, ¿cómo están? Vamos a seguir con la clase de metafísica. La clase pasada comenzamos a hablar de Parménides, porque Parménides fue el primer filósofo metafísico. Y vimos que el cuestionamiento metafísico comienza como un cuestionamiento que busca una realidad más profunda que la realidad que percibimos con los sentidos. Es decir, que de alguna manera cuestiona si esto que percibimos, esto que aparenta ser de una manera, realmente es de esa manera. Y en el caso de Parménides, también comienza la metafísica con una oposición entre cambio y permanencia, porque lo que aparenta ser es también cambiante, pero esa búsqueda de la verdad, de una verdad profunda, era también una búsqueda de una verdad duradera, de una verdad absoluta, de una verdad inmutable. Entonces, en Parménides, ¿sí? En los comienzos de la metafísica, ocurre que se busca una verdad profunda, radical, como decimos siempre, la filosofía es radical, va a la raíz de las cosas. Y esa verdad, además, debe ser una verdad permanente, inalterable, ¿no? Ellos entendían, estos filósofos griegos antiguos, que una verdad no puede ser verdad hoy y no serlo mañana. Entonces, la verdad tenía que tener además permanencia, por lo que Parménides se oponía a los cambios. Bien, esto es un repasito, como hacemos siempre en las clases. Vamos a seguir intentando normalizar esto lo más posible. Después seguimos con Platón, que Platón les quedó de deberes, pero ustedes pienso que la mayoría lo han trabajado. ¿Sí? Igual Platón solamente va acá como una mención, porque Platón es uno de los filósofos más importantes de la antigüedad. Ahora vamos a ver que junto con su discípulo Aristóteles se considera el fundador del pensamiento occidental. Pero Platón lo que hace es profundizar el dualismo de Parménides. Vimos que Parménides tiene una manera de pensar que fractura la realidad en dos elementos irreconciliables, en dos elementos que se oponen entre sí, los sentidos y la razón. ¿Por qué Platón profundiza este dualismo? Porque además de mantener como elementos irreconciliables los sentidos y la razón, Platón aplica ese dualismo a todo, ¿sí? A la realidad. Y cuando decimos a la realidad es a todo lo que existe. Por lo tanto, para Platón hay realmente dos mundos. Un mundo que percibimos y otro mundo que no percibimos. El mundo que percibimos es obviamente el mundo de los sentidos, que nos lleva a la opinión. Por lo tanto, en este mundo que percibimos, en este mundo material, donde de hecho estamos ahora, no vamos a encontrar jamás, según él, una verdad duradera, ¿sí? No, de hecho, no vamos a encontrar la verdad. Encontraremos solamente opiniones, porque acá todo es solamente apariencias y todo cambia permanentemente. En cambio, en el otro mundo que se llama el mundo inteligible, en ese mundo sí encontraremos una verdad eterna, una verdad inmutable. Una verdad que es absoluta y que incluso es independiente del ser humano. Esa es la verdad que los filósofos griegos buscaban en la antigüedad. Ese tipo de verdad. Una verdad que esté más allá de las apariencias, que esté más allá de los cambios. Bien, y Platón además aplicaba ese dualismo al ser humano. Eso ustedes de pronto lo trabajaron en quinto año cuando hablaron de psicología y de la psicología precientífica, ¿sí? Platón consideraba que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, pero mientras que el cuerpo es mortal, el alma es inmortal, ¿sí? Además pensaba
que el cuerpo es la cárcel del alma, es decir, que si el dualismo ve la realidad fracturada, dividida, ¿sí?, en dos polos opuestos que jamás se unen, cuerpo y alma aparecen para Platón como enemigos. Esto es interesante destacarlo porque dependiendo que estudien ustedes en el futuro, van a ver que esta concepción del ser humano, ¿sí?, como un compuesto de cuerpo y alma, donde cuerpo y alma son enemigos irreconciliables, donde el cuerpo está perjudicando al alma y está perjudicando sus funciones, ¿sí?, porque el cuerpo está entorpeciendo a la razón, ¿sí? Esa concepción de ser humano compuesto de esa forma va a afectar mucho en nuestra manera de pensar, ¿sí?, a través de la religión y yo diría que hasta hoy en día nos cuesta entender al ser humano en una unidad, ¿sí? Esa unidad biopsicosocial que ustedes estudiaron en quinto año. Tendemos de alguna forma a separar lo físico de lo emocional o de lo mental. Eso es una herencia que nos dejó Platón. Bueno, esto es un repasito de la clase pasada. Vamos ahora al tema de hoy, que es Aristóteles. Bien, comencemos entonces con Aristóteles. Tenemos acá que Aristóteles nació en el 384 a.C. en la ciudad de Estagira, en la antigua Grecia. Y ahí tienen un mapa. Fue hijo de un médico que a su vez trabajó para el rey de Macedonia. Eso más adelante va a influir en su biografía. La cuestión es que los padres de Aristóteles fallecen cuando él es joven, cuando tiene 17 años, y queda a cargo de un tutor que lo lleva a estudiar a Atenas, en la Academia de Platón. Aristóteles fue discípulo de Platón durante 20 años. Durante 20 años estuvo en la academia. ¿Vieron en la diapositiva una imagen abajo de todo, que es la imagen de una pintura de Rafael de Sancio? La pintura se llama La Escuela de Atenas y los dos filósofos que están en el centro de la pintura son Platón vestido de rojo y Aristóteles vestido de azul. Sí, están en el centro justamente porque los dos se consideran los fundadores del pensamiento occidental, los fundadores de la manera de pensar que tenemos hasta hoy en día y las principales influencias de la filosofía. Por más que no fueron los primeros filósofos, Platón y Aristóteles sentaron las bases de toda la filosofía prácticamente. En esa pintura, además, chiquilines, nos muestran a Platón apuntando hacia el cielo, ¿sí?, y a Aristóteles poniendo la palma de la mano como frenando un poquito a Platón y en ese gesto de pisemos tierra. Y justamente esa imagen nos muestra que a pesar que Aristóteles fue discípulo de Platón por 20 años, en su pensamiento maduro, Aristóteles pensó de manera muy distinta a su maestro. Mientras que Platón, ¿sí?, apuntaba hacia el mundo de las ideas, hacia un mundo inteligible que está más allá de los sentidos, Aristóteles no. Aristóteles va a decir, pisemos tierra. Bueno, continuando un poquito con su biografía, cuando su maestro Platón muere, recién ahí Aristóteles abandona la academia y viaja a Macedonia, donde tenía contactos en la corte, y el rey Filipo de Macedonia le encarga la educación de nada más y nada menos que de Alejandro, ¿sí?, su hijo Alejandro, que se va a convertir más adelante en Alejandro Magno, el emperador. La cuestión es que Aristóteles permanece varios años en Macedonia enseñando a Alejandro y a otros jóvenes de la nobleza macedonia, hasta que en el 335 a.C.
regresa a Atenas, donde funda su propia escuela filosófica, el Liceo, ¿sí? A los estudiantes del liceo, que no tenían por qué necesariamente ser adolescentes como ustedes, ¿sí? Podían ser todo tipo de personas, aunque ciertamente eran mayormente hombres libres, recordemos eso. Los estudiantes del liceo se los llamaba también peripatéticos, así que pueden encontrar, si buscan información, ese nombre extraño. Por ahí eran peripatéticos. La palabra peripatético viene de itinerante y tenían la costumbre de, mientras hablaban, mientras conversaban de filosofía, caminar, ¿sí? Entonces, a causa de eso, adoptaron ese nombre. Bien, y entremos entonces en la filosofía de Aristóteles. Aristóteles también fue un filósofo que hizo metafísica, ¿no? Y él también contesta con su teoría a este problema que estamos abordando, el problema de la apariencia y la realidad, el problema de el cambio y la permanencia, el problema de la opinión y la verdad. Vimos entonces que Platón adopta una postura estrictamente dualista en la que considera que hay dos mundos, un mundo que cambia y otro mundo que no cambia, ¿sí? Un mundo donde encontramos solamente opiniones y otro en el que sí encontramos una verdad absoluta. Bueno, pues Aristóteles está en desacuerdo con eso, ¿sí? Rechaza el dualismo de Platón y considera que para explicar este mundo no hace falta recurrir a otro mundo, ¿sí? Tenemos entonces que Aristóteles cuestiona el pensamiento de su maestro Platón, ¿sí? Él va a considerar que no hay dos mundos, porque además suficientemente complicado es explicar este mundo para además tener que explicar otro mundo, ¿sí? Él se va a concentrar en explicar un mundo, que para Aristóteles es el único que existe. Bien, ¿y cómo va a explicar entonces este mundo? ¿Cómo va a explicar la realidad? ¿Y cómo va a explicar esta relación entre lo que cambia y lo que permanece? ¿Cómo va a intentar Aristóteles, sí, resolver ese problema de llegar a una verdad profunda en un mundo cambiante, ¿sí? En un mundo donde hay apariencias que cambian? Bueno, él para hacer esa explicación tenemos acá a una serie de conceptos. Y en la diapositiva tenemos la cita al texto de Aristóteles, ¿sí? Hay dos conceptos fundamentales entonces en el pensamiento de Aristóteles, el de sustancia y el de accidente. ¿Qué es la sustancia? Eso es un concepto fundamental. Acá dice: la sustancia, en el sentido más fundamental, es aquello que no es afirmado de un sujeto ni está en el sujeto. Por ejemplo, el hombre individual o el caballo individual. ¿Qué quiere decir esto? Sustancia es el individuo. Aristóteles es una sustancia. Yo soy una sustancia. Cada uno de ustedes es una sustancia. Entonces, sustancia no es un predicado, sustancia no es un adjetivo, sustancia es el ser, ¿sí? El ser individual. Cada ser es una sustancia, ¿tá? Entonces, por lo tanto, una sustancia es un ser, no necesariamente un ser vivo, puede ser también un objeto. Sustancia es algo que existe por sí mismo. Bien, atención, porque acá en las diapositivas yo no hice hincapié en esto, porque el concepto que me interesa es el concepto de sustancia primera. Pero, por si ven otros materiales, por si amplían esto, es importante saber
que Aristóteles distingue entre sustancia primera y sustancia segunda. Vieron que acá en la diapositiva escribimos sustancia primera es el sujeto individual. Aristóteles distingue entonces sustancia primera, que es el sujeto individual, y sustancia segunda es la especie. Por ejemplo, el ser humano, si hablamos de ser humano y no de individuos, ese concepto ser humano sería sustancia segunda. Pero es un concepto, el de sustancia segunda, que acá no vamos a abordar. Simplemente les aclaro para que sepan que ese concepto existe. Bien, entonces sustancia es en definitiva el ser por excelencia, decimos. Sustancia es aquello que existe por sí mismo, ¿no? Bien, ¿y accidente? ¿Qué es? Accidente, dice Aristóteles, se dice de lo que se encuentra en un ser. El accidente se produce, existe, pero no tiene causa en sí mismo y solo existe en virtud de otra cosa. La palabra accidente se entiende también de otra manera. Se dice de lo que existe de suyo en un objeto sin ser uno de los caracteres distintivos de su apariencia. Entonces, accidente sí es lo que se predica de algo. Sustancia es ese algo, es eso que existe, ¿no? Por sí mismo. Pero accidente se refiere a las características de ese ser. Supongamos, ¿no? A ver, mi remera es una sustancia porque existe por sí misma. ¿Es rayada? Eso es un accidente, ¿no? Es algo que yo puedo predicar de la remera. Acá tenemos un ejemplo para continuar aclarando estos conceptos, ¿no? Entonces, la sustancia es el ser. Por ejemplo, el gatito, ¿sí? Y ese ser permanece, ¿no? Simón es un ser en sí mismo. Y continuará siendo un ser en sí mismo, continuará siendo él mismo, ¿sí? Aunque los accidentes que podemos predicar de esa sustancia cambien, ¿no? A ver, el gato que se llama Simón, puede estar en el sillón, puede estar en el piso, puede estar en el techo. Continuará siendo el mismo gato, Simón. Puede adelgazar, puede engordar, puede estar sano, puede estar enfermo, puedo esquilarlo, ¿sí? Puedo cortarle las uñas, es decir, puedo modificar, o él mismo puede modificar varias cosas, ¿sí? De él, pero sin embargo seguirá siendo él mismo. En un grupo les pregunté cuando hicimos la presentación, cuando comenzamos el año, les pregunté si ustedes todavía se identificaban con esos niños, en definitiva, que habían entrado al liceo, ¿no? Si se identificaban con el yo de ustedes de primer año del liceo. Y me contestaron que la mayoría me contestaron que no, que ya no se identificaban. Es decir, que cambiaron mucho porque crecieron física y psicológicamente. Ahora bien, ¿no? Ustedes siguen siendo la misma persona, la misma sustancia, diría Aristóteles. ¿Sí? De pronto, yo cambié mucho en los últimos años, pero sigo siendo yo. La sustancia permanece. Pero hay otros aspectos, ¿sí?, de esa sustancia que son accidentales y que son cambiantes, ¿no? Entonces yo puedo cambiar aspectos, ¿sí? Puedo estar tranquila o nerviosa, ¿sí? Contenta o triste, o puedo cortarme el pelo o teñírmelo, puedo adelgazar, puedo engordar, puedo modificar diversas cosas, ¿sí?
diversos aspectos de mí y sin embargo continuaré siendo yo misma, ¿sí? Entonces, fíjense que Aristóteles explica el cambio, ¿sí?, a través de estos dos conceptos, porque los seres, y cuando digo seres me refiero a lo que existe, seres vivos u objetos, los entes, decimos en filosofía, los seres mantienen una identidad, aunque aspectos de ellos sean cambiantes. Entonces, en un ser hay algo que permanece. Yo soy yo, aunque el tiempo pase y aunque cambien muchas cosas en mí y en mi entorno, ¿sí? Entonces, la sustancia permanece, ¿no? El ser sigue siendo el mismo, pero los accidentes que son circunstanciales cambian. Veamos, ¿no? Esto Aristóteles lo va a continuar profundizando con otros conceptos, ¿sí? Y hay varios conceptos en esta teoría de Aristóteles que están todos relacionados entre sí, pero vamos a ver solamente algunos que me parecieron los fundamentales para poder entender esto del cambio y la permanencia, la apariencia y la realidad, ¿no? La sustancia, ¿sí?, que es el ser, que es el sujeto individual. Seguimos con el ejemplo del gatito llamado Simón. Simón es una sustancia. Pero dice Aristóteles que a su vez esta sustancia está compuesta por dos elementos, materia y forma. ¿Qué es la materia? Es el material, el componente físico del que una sustancia está hecha, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, yo acá me estoy apoyando en un escritorio de madera, ¿no? La madera es la materia del escritorio. Y en el caso de Simón, bueno, como la mayoría de los mamíferos, Simón está constituido por un cuerpo, con huesos, carne, sangre, pelo, etc. Esa es su materia. Pero, ¿qué es la forma? Eso es más problemático de definir. Vieron que acá no digo cuál es la forma de Simón, ¿sí? La forma es aquello que hace que algo sea lo que es. Es el mismo concepto de esencia, ¿no? Vimos que los accidentes son características cambiantes. Y si ustedes se fijan en el concepto de accidente, también dice que son aquellas características que están en un sujeto, que están en una sustancia, pero que si quitamos esas características, la sustancia seguirá siendo la misma, ¿no? Por ejemplo, si yo a Simón lo esquilo, él va a continuar siendo Simón, ¿no? Pero tiene que haber alguna característica que si yo la quito, Simón deja de ser Simón, ¿no? Esa característica, y pasaría a ser, perdonen, otra cosa. Tiene que haber una característica que si yo la quito, esa sustancia deje de ser ella misma y pase a ser otra cosa. Esa característica hace parte de la sustancia y no del accidente, ¿sí? Y esa característica es lo que Aristóteles denomina forma, ¿sí? Es una característica tan importante que en definitiva está definiendo a la sustancia, está definiendo a ese ser. Por ejemplo, si este escritorio es de madera, ¿sí?, yo lo destruyo y lo pico en pedacitos, la materia por ahora va a permanecer, pero la forma ya no está, porque ya no va a ser un escritorio, ¿sí? No sé, puede ser leña, pero escritorio, si lo destruyo, ya no es más,
¿no? Entonces, hay alguna característica que hace que el escritorio sea escritorio y no otra cosa. Que el gato sea gato y no otra cosa. Y que yo, Rafaela, sea Rafaela y no otra persona. Esa característica es la esencia de esa sustancia, es su forma, ¿no? Y entonces la forma se opone a accidente, sustancia se opone a accidente. La sustancia permanece, es el sujeto, ¿no? El accidente es lo que se dice de ese sujeto, pero lo que se dice en tanto que hace parte de ese sujeto circunstancialmente. Y si lo cambio, el sujeto seguirá siendo el mismo, ¿no? En cambio, ¿sí? La forma hace parte de la sustancia porque es una característica que si yo la quito, ese ser, ese sujeto, deja de ser el mismo. Entonces, forma es una característica que define a la sustancia, mientras que accidente es una característica que hace parte de la sustancia sin definirla. En la siguiente diapositiva vemos que podemos aplicar la teoría hilemórfica al propio ser humano. Antes que nada, ¿por qué teoría hilemórfica? Porque aparece en el título, pero ¿qué es teoría hilemórfica? En griego, hile significa materia y morfos significa forma, ¿sí? Por eso el título es teoría hilemórfica, es la teoría de materia y forma. Para Aristóteles, todo está compuesto por materia y forma. En el caso del ser humano, el cuerpo es la materia. Bueno, ¿y cuál es la forma del ser humano? Vieron que en el caso del gatito no me animé a decir cuál es la forma, porque es una característica esencial, ¿no? ¿Qué hace que Simón, el gatito, sea Simón? No me animo a contestar. Pero en el caso del ser humano, el propio Aristóteles lo contestó. Si él se pregunta qué es lo que hace que el ser humano sea un ser humano y no otro ser. Acá hay una parte de la teoría aristotélica en la cual no vamos a profundizar, ¿sí? Pero él analiza qué nos distingue de los vegetales y qué nos distingue de los demás animales, ¿no? Y considera que lo que nos hace ser diferentes y por lo tanto lo que solamente el ser humano tiene es la razón, ¿sí? Es una característica exclusiva del ser humano y por ser exclusiva del ser humano nos distingue de los demás seres y por lo tanto es una característica esencial. La forma del ser humano para Aristóteles es la racionalidad. Aristóteles define al hombre como un animal racional. Bien, la metafísica aristotélica continúa y aunque no vamos a estudiar toda ella en profundidad, hay algunos conceptos más que vamos, sí, a trabajar. Pero antes que eso vamos a hacer un trabajito sobre estos conceptos de Aristóteles. La tarea que ustedes ven acá es totalmente de elaboración personal, no la van a poder solucionar buscando información. Es para pensar en los conceptos que trabajamos, fundamentalmente, chiquilines, el concepto de sustancia y accidente, ¿sí? Materia y forma. La relación entre sustancia y accidente y también la relación entre el concepto de forma como característica esencial que hace parte de la sustancia, ¿sí? Y accidente como característica circunstancial que no hace parte de la sustancia. Las preguntas son bastante personales y ustedes las tienen entonces que relacionar con estos conceptos. Una aclaración final en estos conceptos es que materia y forma son conceptos para Aristóteles. ¿Ah? Porque para Platón
el cuerpo y el alma se separan. La materia y la esencia se separan y la esencia, que es el alma para Platón, puede vivir independientemente de la materia que es el cuerpo. Pero para Aristóteles, esta distinción entre materia y forma es conceptual, ¿tá? Es simplemente porque conceptualmente nosotros distinguimos entre nuestra materia y las características nuestras que no son materiales. Y dentro de esas características no materiales tenemos algunas que son accidentales porque son circunstanciales. Por ejemplo, si estoy tranquila o estoy nerviosa, ¿sí? Es algo que no es material, pero es circunstancial porque es cambiante. ¿Tá? Entonces tenemos características no materiales que son accidentales y otras características que son esenciales, ¿tá? Que hacen que un ser sea lo que es, ¿tá? Y que por lo tanto corresponden a su forma o esencia o alma. Son acá palabras equivalentes. Pero para Aristóteles, el alma no se separa del cuerpo. ¿Sí? Es decir, la forma en algún momento, o alma o esencia, va a desaparecer con la muerte, si estamos hablando de un ser vivo, o con la destrucción, si estamos hablando de un objeto. Pero eso no significa que esa forma puede existir independientemente de la materia, ¿sí? Con la cual está relacionada. El escritorio no puede existir sin la madera que compone su parte material. Y el ser humano, para Aristóteles, tampoco puede existir sin su cuerpo, ¿tá? Por lo tanto, para Aristóteles, el ser humano es un compuesto de materia y forma, o lo equivalente, cuerpo y alma. Y ahí podríamos decir, es dualista. Sin embargo, es un dualismo puramente conceptual, porque materia y forma no pueden vivir separadamente. Bien, chiquitines, esto lo dejamos por acá si no se hace muy largo. Espero que haya sido aclarador el video y que lo hayan entendido. Cualquier duda me hacen llegar y continuaremos todavía hablando una clase más sobre metafísica antes de pasar al próximo tema. Que pasen muy bien.